y alcanza el liderato, señores. Un poquito preocupado porque es que tengo un compromiso a las 11. Tranquilo, doctor Charla, que vamos a tener todo el año para que nos acompañe y nos aporte. Usted es una persona que apreciamos y queremos mucho acá en la cooperativa. ¿Y cómo está Tolima para el suramericano del año entrante? El que nos puede hablar con propiedad es el doctor Charla, que lo veo muy activo en esas redes sociales con nuestro Tolima. Porque a mí me sorprendió que Camargo, en lugar de estar feliz por el campeonato de Tolima, era todo preocupado que porque no tenía recursos para el año entrante. Ya con el hecho de haber llegado a Copa Libertadores, creo que son como 3.000 millones de pesos que el pobrecito le llegan. Entiendo. Son 2.000 millones de pesos que por el solo hecho de llegar. Bueno, mire. Y va a vender a Campas y a Montero, son 7.000 millones de pesos. Entonces va sumándole. Y creo que le dan 2.500 millones por haber sido campeón, ¿no? Entonces yo creo que él siempre llora, ¿no? Como todo buen rico. Sí, todos los años llora. Pero bueno, ahí Tolimita anima la emotividad de los tolimenses. Yo no pude ver el partido porque tenía una reunión, pero es que Tolima jugó bien y que los 2 goles fueron muy bien hechos. Sí, el equipo jugó muy bien. Realmente, futbolísticamente merecía el triunfo y pues el triunfo, pues ser campeón. Realmente Tolima jugó muy bien, tanto en Ibagué como en Bogotá. Porque RCN y las emisoras por la mañana todos daban favorito a Millonarios y decían que iban a golear a Tolima 4-1, 3-0, tantas cosas, y los dejó callados. Es que una de las cosas que dicen los que ya decía mi papá y mucha gente, es que Millonario, muchas de las estrellas que consiguió fue a puro pito, y como en esa época pues no había lo que hay hoy, que
que se ve el fútbol pues por las comunicaciones y todo, se ve los fútbol directamente y ya no se da, pero dicen que muchas de las estrellas de Millonarios fueron coreadas, fueron a puro pito. Y yo sí me acuerdo que algunos partidos yo siempre fui a fútbol con mi papá, cuando estaba pequeño. Sí, salía uno muy consternado con el señor Mario Canesas, que lo único que le faltaba era ponerse la camiseta de Millonarios. Pues yo no sé si es que me está saliendo el fanatismo, pero yo procuro ser como equilibrado, aunque con los amores es muy complicado. Es difícil que uno no termine siendo fanático del equipo que ama. Pues yo empecé a conocer el fútbol profesional en 1961. Yo creo que muchos de ustedes no habían nacido. Estudié en San Jorge. Yo ya tenía 11 años. Entonces estaba más o menos de la misma edad. Porque yo estudié en San Jorge y en San Jorge había mucho fútbol. Y allá aprendí a jugar fútbol y aprendí a ser arquero porque yo era fanático del arquero de San Jorge. Y casi todas las finales eran entre San Jorge y San Simón. Y muchos y estudiantes de San Jorge pasaron a ser jugadores de Tolima, entre ellos Germán Castellanos. ¿Y cómo le parece que siendo yo profesor en el colegio tolimense, jugamos una final entre profesores contra padres de familia? Y entre los jugadores de los padres de familia estaba Germán Castellanos. Y el partido quedó empatado. Y entonces hubo que definir a penaltis. Y le cuento que le tapé un penalti a Germán Castellanos. Quedamos campeones. Yo también jugué fútbol y también fui arquero. Inclusive por mí la moda de la mujer funcionó porque a mí me decían la tanga del Tolima. No sé, nunca entendí por qué, pero creo que era que no tapaba nada. Ya. Señor Gildardo, ya son las 10:11. Sí. Personas. Sí, ya. Bueno. Sí, empecemos, ya son... Entonces, muy buenos días a todos. Les recomiendo, por favor, silenciar sus micrófonos y cámaras para mejorar el ancho de banda de la conexión. Le vamos a pedir el favor al señor José Alirio Rodríguez que, por favor, nos ayude con la introducción de la segunda parte y la presentación para que don Gildardo dé inicio a su segunda parte de capacitación de la realidad colombiana. Señor José Alirio, ¿nos escucha? Si no nos puede atender, don José Alirio, señor Hernando, ¿nos puede por favor apoyar? Por favor, realizando la presentación. Con mucho gusto. Listo, don Hernando, en pantalla está el orden de la reunión para que por favor nos dé esa introducción. Bueno, en primer lugar, muy buenos días para todos. Reciban un saludo cordial de la Cooperativa San Simón en nombre de la gerencia, el doctor ingeniero Fernando Rosso, y todos los comités, compañeros de la cooperativa y funcionarios, empleados, un saludo solidario y cooperativo. Agradecerles por la reunión, el estar atentos, tener ese sentido fraternal con la cooperativa. Continuamos hoy entonces con la conferencia del doctor José Alirio Rodríguez sobre el tema de Colombia, la realidad de Colombia y la política de liberación, en el caso de la potencia y la potestad. Que habíamos quedado en el numeral número 6, si no me equivoco, numeral 5, derecho al sistema. Hernando, corrección, es el doctor Gildardo.
El laxus lingüe. Bueno, entonces le doy la palabra al compañero José Alirio Sierra, que nos... Laxus. El laxus lingüe llama eso. El doctor Gildardo entonces tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros, amigos y asociados de la cooperativa San Simón. La cooperativa Somos Todos, es la cooperativa de la familia, y estamos pues trabajando para construirla y cada vez tener mayor capacidad teórica también, porque una práctica sin teoría es ciega y una teoría sin práctica es inútil. Esa es una frase famosa de Paulo Freire. Bueno, la charla que hemos venido conversando se llama Realidad Colombiana y Política de la Liberación, Potentia y Potestas. Bueno, hace 8 días, para coger el hilo, hablamos de la realidad colombiana. Y desafortunadamente, nosotros somos un país que tenemos una historia un poco triste, ¿no es cierto? Porque sufrimos la conquista, la colonización, más de 20 guerras civiles en el siglo XIX, muchas violencias durante todo el siglo XX, ¿sí? Y se recrudeció con los paramilitares y con los narcotraficantes, y estamos como en una sin salida y muy tenaz. La gente quiere a veces solucionar el problema con las armas y ese no es el camino. Y después, pues en Colombia, pues ya sabemos que es uno de los países más desiguales del mundo, que tiene mucha violencia. Bueno, todo el cuento no lo sabemos. Ahora, nosotros estábamos buscando la causa fundamental de toda esa situación, y pues hay causas históricas internas a nosotros, como es la falta de participación del pueblo en la política. La democracia nuestra es muy débil, no hay una sociedad civil bien organizada, la abstención es muchísima, ¿sí? Casi el 50% se puede decir que es abstención. Y una de las razones es porque el concepto de política y de poder que se ha manejado ha sido un concepto traído de Europa, elaborado por los grandes filósofos políticos de Europa, que consideran que el poder es dominación. Y entonces todas las políticas, desde los españoles, en el siglo XIX, el siglo XX, se ha manejado ese concepto de que el poder es dominación, y eso casi todo el mundo cree que así debe ser la política, ¿sí? Y resulta que hay un nuevo pensamiento en América Latina que está proponiendo una nueva concepción de la política y una nueva concepción del poder, que eso lo empezamos a decir hace 8 días. Y según la nueva concepción, ¿cuál es el origen del poder? ¿Y cuáles son las determinaciones del poder? Y entonces hemos dicho que lo más grandioso del planeta Tierra es que tiene vida, y una vida que va evolucionando hace más de 3.500 millones de años, y en miles de especies, y la especie humana es la más avanzada y la más desarrollada, la más evolucionada, y entonces ahí estamos los seres humanos. Y los seres humanos tenemos la voluntad de vivir. Entonces, y la vida es una fuerza. Uno se sorprende, o al menos yo me sorprendo, cuando los campesinos, por ejemplo, queman un lote para renovarlo y no sé qué, y matan todas esas plantas, pero empieza a brotar la vida y las maticas por todo lado después, porque la vida crece, se desarrolla, es un instinto, es una fuerza. Y los seres humanos, otra cosa muy importante es que tenemos que entender que los seres humanos no somos simplemente cuerpo y alma, sino que somos una unidad multidimensional, somos lo más complejo que existe, ¿sí? Somos seres
que tenemos corporalidad, pertenecemos al planeta Tierra, somos de la naturaleza, somos cósmicos, pero entonces tiene la capacidad de crear y ha creado un mundo diferente a la naturaleza, que es la cultura, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos un cerebro súper desarrollado que hace que pues, tengamos psicología, que tengamos conciencia, inteligencia, razón, interioridad, libertad, ¿sí? Pero por eso mismo es como un problema bien serio, ¿no? Los seres humanos tenemos dos problemas. Uno, que nacemos ignorantes. No nacemos con el conocimiento heredado genéticamente como los animales, entonces nos toca superar la ignorancia. Y el otro drama humano es la libertad. Y entonces tenemos que hacer elecciones. Y al hacer elecciones nos podemos equivocar y metemos los pies, ¿sí? Entonces hacemos el bien o hacemos el mal, ¿cierto? Y por eso somos morales. Y todos los seres humanos somos morales y entonces hay seres humanos que deciden ser no humanos sino inhumanos y por eso hay seres perversos y humanos perversos, pero hay seres humanos excelentes. De todas maneras, esa condición humana hace que tengamos dignidad y somos seres además comunitarios, seres económicos, seres políticos, seres culturales, seres históricos. Tenemos una historia de 200.000 años, los seres humanos. Y esos seres humanos tenemos la fuerza y el deseo y la voluntad de vivir, ¿cierto? Y entonces ahí es que nace un poder, el poder de vivir. Y eso es lo que debe hacer la política, coger ese deseo de vivir y desarrollarlo. Ahora, entonces la primera determinación de la política es la vida, el deseo de vivir. Pero ese deseo de vivir no es suficiente porque si cada uno tira para su lado, se nos complica ese deseo de vivir. Entonces, el deseo de vivir o la voluntad de vivir hay que ponerla en consideración de toda la comunidad si están de acuerdo en que lo principal es vivir y que lo principal es la vida, ¿sí? Y que ese sería el bien. Y entonces llegar a un consenso democrático de todos luchar por la vida. Y si llegamos a ese consenso, pues el poder de la vida y el poder político aumenta, ¿sí? Pero la vida y la democracia aún son insuficientes, porque si no tenemos nada, no tenemos medios, no tenemos recursos, pues entonces la vida y la democracia se nos quedan puras palabras. Entonces, por eso la tercera determinación del poder es la disposición de los medios necesarios para poder desarrollar la democracia y desarrollar la vida. Y esos medios son medios empíricos, los medios que nos ofrece la naturaleza, medios sociales, medios económicos, medios políticos, medios culturales, ¿sí? Y entonces con eso, esas tres determinaciones se articulan y esa es el poder, ahí está el poder. Y eso solamente se puede dar en una comunidad política y esa comunidad política es el pueblo, ¿sí? Entonces el pueblo es la fuente y la sede del poder, no hay otra. Ahí es donde ahí nace la política. Todo pueblo por naturaleza es política por esas tres determinaciones: la vida, la democracia y la disposición de medios. Y entonces el pueblo tiene el poder originario, tiene el poder absoluto, tiene la soberanía. El soberano es el pueblo. Y esta soberanía, esta fuente del poder, eso es una potentia, por eso el término potentia, porque es una fuerza poderosa, ¿sí? Y es una gran posibilidad de ser. Y de ahí resultan entonces tres principios ético-políticos, porque mire que si lo bueno es la vida, eso es lo ético, ¿sí? Entonces salen tres principios ético-políticos. El principio ético-político de la vida, el principio de vida. El segundo principio es el principio de democracia. Y el tercer principio es el principio de posibilidad o de factibilidad, de hacer factible
la democracia y la vida, ¿sí? Y esto se llama la política fundamental, ¿sí? Esa es la potencia y ese no es un concepto entonces dominador de política, sino un concepto liberador. Y que la política está es al servicio y la disposición de toda la comunidad. Ahí no hay que discriminar a nadie. La política no es para que la hagan en favor de unas minorías o de unos pocos o de unos privilegiados, ¿no? La verdadera política es para todos, para toda la comunidad, no puede discriminar a nadie. Ahora, pero resulta que en la vida real a muchas personas se les niega la vida, se les niega las condiciones de vida digna, por ejemplo. Entonces, por eso hay tanta gente pobre, en la pobreza, excluidos, marginados, manipulados, sometidos, esclavizados a trabajar para otros, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí a otras, y a esas personas también a muchos se les niega la democracia, la participación. Entonces a muchas personas no se les deja hablar o se les elimina en las campañas electorales. Por eso en Colombia tradicionalmente siempre cuando hay campañas de elecciones presidenciales se destapa la violencia por impedir que otros vayan a votar. A nosotros nos tocó vivir eso, o al menos a mí de niño, esa violencia liberal conservadora tan terrible, pero que después se volvió violencia guerrillera contra el Estado, después la violencia paramilitar, etcétera, y ahí se niega la democracia a muchas personas, y a muchas personas se les niegan los medios. Hay gente que no tiene salud, que no tiene comida, que no tiene escuela, que no tiene casa, que no entonces se les niegan los medios. Entonces aparece la política crítica. ¿Qué critica? La política crítica critica o denuncia la negación de la vida para muchas personas, la vida digna, la negación de la democracia, la negación de los medios necesarios. Entonces aparecen otros tres momentos de la política, que es la política crítico-material. Así como, porque algo que tengo que decir es que la vida es el objeto de la política. La vida es la materia de la política, es el contenido de la política y es la verdad política, esa es la vida, ¿cierto? Y la democracia es la forma política y es la validez política, lo que le da validez a la política y legitimidad es la participación democrática. La democracia es lo que legitima y da validez. Entonces, la vida es la verdad y la democracia es la validez. Esto es muy bueno entenderlo. Y disponer de los medios necesarios, que es la tercer determinante, esa es la efectividad de la política. Porque conteniendo medios es que la política se hace real, se puede aplicar y se lleva adelante, ¿sí? Pero entonces la vida es el momento material de la política, la democracia es el momento formal de la política y los medios es el momento de factibilidad de la política. Pero entonces a los que se les niega, entonces a los que les niega la vida, ese es lo que se llama momento crítico material, denuncia la ausencia y la negación de la vida para ellos. Entonces hay que posibilitar que a los que no tienen una vida digna y están en la pobreza y en la exclusión, hay que facilitarles. Entonces ahí viene el cuarto principio de la política, que es el reconocimiento del otro. El reconocimiento, por ejemplo, entre nosotros hay que reconocer a los indígenas, hay que reconocer a las afrodescendientes, hay que reconocer a los campesinos, hay que reconocer a los sectores populares, hay que reconocer a la mujer, a los ancianos, a los LGTB, etcétera, porque todos son seres humanos y todos necesitan vivir, ¿cierto? Entonces el reconocimiento del otro. Y para que la gente que no pueda participar puedan participar, entonces hay que facilitarles eso. Y la manera de participar
de los excluidos, de los marginados, es que se puedan organizar. O sea, que los indígenas se organicen, que los afrodescendientes se organicen, que las mujeres se organicen, que las juventudes se organicen. Ahora que apareció el nuevo sujeto político en Colombia de los muchachos, de las juventudes, entonces hay que posibilitarles que se organicen, porque organizados es que se pueden hacer escuchar. Si nadie está organizado, si cada uno patalea solo, nadie le pone cuidado, pero ya una organización, entonces a eso sí hay que ponerle cuidado. Entonces el quinto principio político crítico es el principio de organización, que todo el mundo se organice para poder participar. Y a los que les han negado los medios, entonces posibilitarles los medios. Y con eso, entonces, se puede ir cambiando la sociedad. Entonces, el sexto principio es el principio de la transformación. Entonces, mire que esta nueva política maneja 6 principios ético-políticos: el principio de vida, el principio de democracia, el principio de factibilidad, el principio del reconocimiento del otro, el principio de organización y el principio de transformación para llegar a una sociedad mucho más humana. Enrique Dussel, que es el gran teórico de todo este discurso de política de la liberación, dice que si se cumplen estos 6 principios ético-políticos, realmente podemos ir transformando a América Latina y a Colombia e ir superando las desigualdades y la mala distribución de la riqueza y ir caminando hacia una nueva edad de la historia que supere la modernidad, porque la modernidad, aunque trajo cosas buenas, trajo cosas negativas. Entonces hay que superar la modernidad, hay que superar el capitalismo. Y el cooperativismo es una manera de manejar la economía que debe seguir estos principios de liberación. Bueno, ahí redondeamos. Todo esto es la potencia que está en el pueblo. Yo no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta o está claro o quiere hacer algún comentario de esto que termino de explicar aquí, que es la potencia que reside en el pueblo y que el pueblo es la fuente y la sede del poder y es el poder absoluto y es el soberano, ¿sí? Y este es el nivel A de la política. Ahorita vamos a explicar después el nivel B y después el nivel C, y el nivel A es como la base social, ¿cierto? Que es toda la comunidad política, que es el pueblo, y donde tiene multitud de posibilidades y desarrollar estrategias, etcétera, para hacer funcionar la política. Bueno, yo no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta o está todo claro. Bueno, para mí, claro, no sé, los demás, quien tenga que hacer preguntas o aclaraciones o aportes. Bueno, así. Está muy claro, Ricardo. ¿Está muy claro? Ah, bueno, listo pues. Bueno, yo preparé como 7 diapositivas. La primera diapositiva fue la realidad colombiana. La segunda diapositiva fue sobre el poder tradicional y en la concepción del poder como dominación. La tercera diapositiva es la potencia, ¿sí? Es el nivel A de la política, que es cómo se origina el poder y donde resultan 6 momentos, ¿sí? El momento de la vida, el momento de la democracia y el momento de la factibilidad, que deben ir articulados. Y después el momento del reconocimiento del otro, el momento de la organización y el momento de la transformación, ¿cierto? Esa es la tercera diapositiva que yo preparé. Entonces voy a pasar a la cuarta, ¿sí? Y es hablar del nivel B de la política, que es la potestas, ¿sí? El nivel A es la potencia,
que es el pueblo, la potentia es el pueblo. Esos son términos ya elaborados desde los romanos, Barú de Spinoza, también Enrique Dussel ha desarrollado ya estos términos en latín que son muy significativos, la potentia. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la potestas. Bueno, resulta que la potentia del pueblo es pura posibilidad, es un puro poder y es indeterminado, porque el pueblo, digamos, el poder está en el pueblo, que es la fuente y la sede del poder, pero ese poder está en todos y como que no está en ninguno, ¿cierto? Entonces es pura indeterminación. O sea, el pueblo en general es indeterminado. Entonces el pueblo se tiene que determinar y organizar. Y entonces el pueblo se determina y desde los pueblos primitivos se va organizando en instituciones. Entonces aparecen muchas instituciones. La familia, ¿sí? La religión, ¿sí? Los sistemas económicos que van apareciendo, ¿sí? La escuela, y aparecen entonces instituciones sociales, instituciones políticas, instituciones económicas, instituciones culturales, y las instituciones deben tener líderes, deben tener gobernantes, coordinadores, guías, etcétera, ¿sí? Y ahí entonces se concreta el poder. El poder en el pueblo está indeterminado, pero cuando el pueblo se organiza en instituciones, entonces en las instituciones se concreta el poder, porque entonces ya las instituciones ya tienen un gobernante, un líder, un jefe, etcétera. Pero, y tienen un poder, pero ese poder no es el poder original, ese no es el poder absoluto, ese no es el poder soberano, esa no es la potentia, sino que es un poder que se le entrega a esas instituciones, se le entrega a esos líderes, ¿sí? Es otorgado. Entonces es un poder delegado. Esa es la potestas. La potestas es el poder delegado que se le entrega a las instituciones y a sus líderes para que manden, pero no mandando de manera absoluta, sino que deben mandar lo que la comunidad pide, lo que la comunidad propone, lo que la comunidad exige. O sea, no deben mandar mandando como los monarcas o como los dictadores, sino que deben mandar obedeciendo a la comunidad, ¿cierto? Y esa es la potestas que se da pues en las instituciones, ¿sí? Entonces, ahora, hay muchas instituciones y la institución más importante de una sociedad es el Estado. Entonces, el Estado tiene un poder y los que manejan el Estado tienen un poder, pero ese poder no es el poder originario, no es la potentia, ¿sí? Es la potestas, o sea, es un poder delegado, ¿sí? Un poder delegado para que administren las instituciones, ¿sí? Y estén al servicio del pueblo. Ahí la política es un servicio, ¿cierto? Es para bien de la comunidad. Aquí yo digo que la misión del Estado y de los gobiernos, que son la potestas, ¿sí? La primera misión es producir, reproducir y desarrollar la vida humana de cada ciudadano en comunidad y de todo el pueblo. Esa es la primera función, porque si el objeto del poder es la política, pues lo primero que tienen que desarrollar los políticos es desarrollar la vida integral de todos los miembros de la comunidad, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, de todos, ¿sí? La otra función es coordinar las formas de participación democrática
para llegar a consensos. O sea, tienen que saber manejar los consejos, las asambleas, digamos, las comunas, el Congreso, los senados, las cámaras de representantes, donde se tienen que llegar a acuerdos, donde se debe poner en práctica la democracia, ¿sí? Y donde se deben entonces tomar decisiones sobre las necesidades de la comunidad. Y la tercera misión es administrar todo tipo de proyectos técnicos, empíricos, sociales, económicos, culturales, políticos, históricos, que ayuden a desarrollar tanto la participación democrática como la reproducción de la vida. Mire la función tan... Entonces, Enrique Dussel dice, este es el noble oficio de la política, entendida de esta manera, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo nivel de la política. El primer nivel es la potencia y el pueblo, ¿cierto? Y el segundo nivel es cuando el pueblo entonces se organiza en multitud de instituciones, ¿sí? Y una de esas instituciones muy importante es las instituciones políticas y entre ellas el Estado. Y entonces el Estado no es el soberano, el Estado no es el poder absoluto. Los presidentes no son los soberanos, los presidentes no son el poder absoluto, ellos tienen potestas, o sea, un poder delegado, un poder que le entregó la comunidad a través de elecciones, etcétera, para que cumplan un programa, que ese programa debería estar elaborado por el pueblo. Entre nosotros, desafortunadamente, esto no se cumple, pues porque el pueblo nuestro ha estado en la pobreza, en multitud de necesidades, en la ignorancia, en el atraso, no ha sido formado, educado, sino que ha sido excluido, ¿cierto? Bueno, ese sería pues la cuarta positiva y el cuarto tema. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les parece? ¿Estado claro? Sí, está claro. Señor. No sé si me equivoco en lo que voy a decir. Sí, diga eso. Siempre, por ejemplo, ahora que yo escucho el lema del gobierno actual, construyendo país, entonces yo no sé si estoy equivocado en cuanto a los conceptos. Cuando se refiere al Estado, pues inexorablemente se hace mención a la organización jurídico-política y administrativa, ya usted lo mencionó, en cuanto a las ramas del poder público y todo esto es la organización del Estado. Por el otro lado del país es toda la delimitación geográfica de un territorio, pues, y concebido como Colombia, por ejemplo. Por el otro lado, la nación son los habitantes con su estructura social, cultural, todos los sentidos. Entonces yo me pongo a pensar, el lema no debe ser construyendo país, porque ya en su máxima dimensión está hecho, sino construyendo nación. Acá la nación son los habitantes con toda esa cultura, con toda esa organización social. Y la república, pues se refiere a todo el andamiaje económico y el manejo económico del Estado. Y el otro que es la patria, que se refiere al vínculo, ¿cómo se llama? El vínculo de donde uno es originario, el vínculo fraternal, el vínculo moral, es la patria. De la tal nación, manera que, el concepto de nación, que perdóneme que me le atraviese, que es lo que utilizan los dictadores para hablar de nacionalismo y meternos en todo un embuste, y casi todos los gobiernos que son de facto juegan con el nacionalismo. sí, pero es que esa ya es otra cuestión es correcto lo que dice, es otra cuestión de lo que ha habido históricamente, que han venido, pudiéramos considerarlo matando a la democracia, en el sentido de que al fragor de la dictadura y el despotismo están haciendo, ¿cómo se llama esta palabra? Están haciendo populismo.
están haciendo populismo. Entonces eso, de esa forma han venido asesinando, perdónenme la expresión, a la democracia. Pero eso era lo que tenía, no sé si esté equivocado. No, todos estos conceptos también los maneja la política moderna, ¿sí? Porque la república fue la superación de la monarquía. La monarquía era un sistema de gobierno donde el absoluto era el rey. Entonces, la Revolución Francesa terminó con esa visión de la política y creó la república. De república quiere decir que la cosa es pública y la cosa pública y que eso es de todos y todos deben participar. Entonces, pues trajo un progreso y un avance, ¿cierto? Porque en cierto sentido desarrolló la democracia. Lo que pasa es que los políticos y los filósofos políticos le dieron el poder, fue al Estado, y entonces consideraban que el soberano era el Estado, y el Estado era absoluto, y el Estado entonces podía hacer y podía utilizar la fuerza, etcétera. Con esta nueva visión es que realmente la fuente y la sede del poder es el pueblo, la comunidad política, y ella se va organizando en multitud de instituciones, instituciones sociales, instituciones económicas, instituciones culturales, instituciones políticas y sobre todo en la parte de la cultura que hay que desarrollar, y entonces va apareciendo lo de la nación. Lo de la nación es todo un pueblo que tiene una historia y que tiene un territorio, ¿cierto? La patria, como dice Alirio, y la nación ya es la construcción de una sociedad que integral, ¿no es cierto? Donde se desarrolla lo social, lo económico, lo político, lo cultural, ¿cierto? Entonces se construye nación. El nacionalismo es cuando las naciones se cierran en sí, ¿sí? Y no dan apertura a diálogo con otras naciones y con otros países. Y además porque cuando bueno, eso es algo que tengo que hablar más adelante sobre la fetichización del poder, que es cuando el Estado o los gobernantes se absolutizan a sí mismos y creen que ellos son la fuente y la sede del poder, ¿sí? Entonces se cierran y no le dan cabida a otras posibilidades. Entonces la nación se fetichiza y se vuelve nacionalismo, que es considerarse superior a otras naciones y casi con el deseo de imponerse y de dominar a otros, ¿no es cierto? La política debe ser abierta porque la política tiene que ser internacional y hay que llegar a un desarrollo de la vida, no solamente para un grupo ni solamente para una nación, sino que el desarrollo de la vida tiene que ser para toda la especie humana, ¿sí? Y entonces cuando se mira ya a toda la especie humana, eso es superar el nacionalismo, los nacionalismos. Los nacionalismos en ciertos momentos son positivos, pero llega un momento cuando es absolutizo que entonces se puede volver negativo, ¿cierto? Porque ha habido populismos históricos muy famosos que le dieron mucha importancia a la nación y al nacionalismo. Pero el nacionalismo, si se cierra en sí, se vuelve peligroso, ¿cierto? Pero no, en los conceptos que dice Alirio, más o menos se mantienen: república, país, nación y pueblo. Pueblo. Ahora, el pueblo también es un concepto ambiguo y el pueblo aparentemente en un comienzo es todos los habitantes que viven en un territorio, pero cuando hay divisiones dentro del pueblo y aparece una élite, pues esa élite se distancia del pueblo y entonces resulta que la definición de pueblo cambia
porque resulta que el verdadero pueblo es el bloque social de los seres humanos oprimidos, porque resulta una clase que oprime a la otra, ¿cierto? Y entonces esa élite deja de ser pueblo, ¿eh? Porque se distancia del pueblo. Bueno, ¿algo más? ¿Está más o menos claro? Bueno, ¿algún comentario, una pregunta o seguimos adelante? No, siga adelante, por favor. Continuemos. Bueno, entonces paso al tercer nivel de la política, el nivel C. Y el nivel C de la política es el derecho. O sea, el derecho es muy importante, ¿sí? Es un sistema normativo, ¿sí? O sea que aquí se nos toca superar la modernidad, ¿cierto? Es que el bloque histórico del pueblo o el pueblo, como es la fuente y la sede del poder, es instituyente, pero también es constituyente y también es constitucional, ¿sí? Y entonces eso tiene que, ese pueblo constituyente crea un sistema normativo, o sea, una serie de normas, y normas son obligaciones, son enunciados obligatorios que implican deberes y responsabilidad, ¿cierto? Por eso la política no se puede separar de la ética. Si se separa de la ética, se nos corrompe la política, ¿sí? Y ese es un problema serio porque actualmente existe una crisis y un vacío ético terrible, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, ¿sí? Todos los seres humanos somos morales y todos somos más o menos buenos. Nadie es absolutamente bueno, pero tampoco nadie es absolutamente malo. Y hay muchas morales, cada persona tiene su moral, pero cada grupo humano y cada sociedad tiene su moral, ¿sí? Pero y tienen unos conceptos de bien y de mal que generalmente son los intereses que persiguen cada grupo y cada persona. Y a veces esos intereses a veces no son realmente el bien. Y entonces existe otra nivel de comportamiento superior que es la ética. Entonces todos los seres humanos somos morales, pero no todos los seres humanos somos éticos. Y hay personas que no tienen ética, tienen moral pero no tienen ética. Por eso otra charla muy importante que hemos dado mucho es diferencial moral de ética, ¿sí? Pero entonces la política coincide y debe desarrollar la vida, que es lo bueno, ¿sí? Debe desarrollar la democracia, que es la participación de todos, y eso es bueno, y debe favorecer la disposición de los medios necesarios, y eso es ético. Entonces, además, la filosofía y la ética se ponen en práctica es a través de la política, porque la política es lo más práctico de los saberes, y es un saber arquitectónico, porque en cierto sentido la política está por encima de los otros saberes porque decide acerca de todo, ¿sí? Entonces el saber más arquitectónico. Y ya desde Aristóteles decía, la ética se pone en práctica es a través de la política. Entonces la política tiene que ser ética y la ética tiene que ser política. Entonces por eso esta nueva propuesta es llevar a que se articulen la ética y la política, que la política vuelva a ser ética, porque actualmente a veces la fama, desafortunadamente, es que los más corruptos son los políticos, ¿sí? Porque no tienen nada de ética. Y los políticos se han formado en las mejores universidades,
pero esa universidad es cómo le enseñaron la ética, porque la gente, o los políticos, y bueno, claro que ya no solamente los políticos son corruptos, sino que la corrupción ha untado a todo mundo, ¿cierto? Pero hay que llegar a eso de la ética. Entonces, el derecho organiza un sistema normativo ético, ¿sí? Y ese sistema normativo debe ser consensuado por toda la comunidad política. Y ese sistema normativo, si es consensuado por todos, entonces eso es la legitimidad, es lo legítimo, ¿sí? Y de ahí deben nacer las leyes. Entonces, lo primero que debe establecer el derecho es un sistema normativo ético, que está constituido por un sistema de principios ético-políticos, que nosotros, según esta filosofía, ya sabemos cuáles son esos 6 principios ético-políticos: el principio de vida, el principio de democracia y el principio de factibilidad, el principio del reconocimiento del otro, el principio de organización y el principio de transformación, que es de progreso, de avance hacia sociedades más humanas. Más o menos esos son los principios ético-políticos que propone la filosofía de la liberación. Pero el derecho es que también elabora unas leyes fundamentales, y esas leyes fundamentales es la Constitución, que debe estar iluminado por los 6 principios ético-políticos. Pero no solamente se necesita la Constitución, que es la ley fundamental de todo país, como la Constitución que nosotros tenemos actualmente, la de 1991, que entre otras cosas es una de las mejores constituciones en teoría, en el escrito. Lo que pasa es que aquí como se ha manejado es el concepto de poder dominador, entonces los que están en el poder no cumplen la Constitución. Si la cumplieran, no, pues nosotros seríamos un país diferente, pero no la cumplen, entonces buscan es violarla y cambiarle los artículos para que predominen los intereses de los privilegiados, ¿cierto? Entonces se necesita pues esa cuestión. Pero además se necesitan leyes y normas reglamentarias. Entonces es todo un sistema, ¿no es cierto? Que son principios ético-políticos, la Constitución y las leyes normativas, donde están los acuerdos, los aconsejos, las decisiones de las distintas asambleas, etc. Este sistema es el orientador de la esfera material, de la esfera formal y de la esfera de factibilidad. Y entonces debe haber una gran coherencia entre esa teoría y la práctica, ¿sí? Este sistema es lo que constituye el derecho, cuyo objeto, pues, es la justicia y el cumplimiento de los derechos humanos, ¿sí? Es darle toda esa coherencia. Hace que el Estado sea un Estado de derecho, es lo que hace que el Estado sea un Estado de derecho, que sea un Estado social de derecho, fundado y fundamentado en la vida y en la dignidad humana, en la vida humana. Y todo esto lo dice la Constitución en el artículo primero. Lo que pasa es que como tenemos problemas éticos, no se cumple ni el primer artículo de la Constitución, ¿cierto? Que está todo fundamentado en la dignidad humana, en el respeto de la dignidad humana. Bueno, este es el nivel C, que ilumina las prácticas del nivel B y del nivel A. O sea que el derecho debe iluminar e indicar lo que debe hacer la potestas, lo que debe hacer el Estado, lo que deben hacer los gobernantes. Y debe también iluminar y orientar lo que debe hacer el nivel A de la política, o sea, el pueblo, cuando propone o se manifiesta o sale a marchar, a protestar, también tiene que estar iluminado por ese sistema normativo ético. Bueno, entonces ese es el nivel C de la política, que es el nivel de... Por eso el derecho tiene que estar muy articulado con la política, ¿cierto? Y debe iluminar la potestas y debe iluminar la potencia.
Bueno, eso es entonces los 3 niveles del poder. Gildardo, Sí, muy diga. interesante esto. Hay para lo siguiente una pequeña anotación. Uno, que la Constitución de 1886, que duró 103 años, si mal no recuerdo, tenía como lema o soporte jurídico el Estado de Derecho, basado precisamente, incluso en una, yo recuerdo ahora una aseveración latina, dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley. El Estado Social de Derecho, incluso, el Estado de Derecho, incluso yo recuerdo que desde muy joven escuchaba que el artículo 121, que era el estado de sitio, y el 122, que es la emergencia económica, era lo que sonaba en la Constitución del 86. Era el Estado de Derecho, es decir, dura lex, sed lex. Para la del 91, entonces ya se habla del Estado Social de Derecho, porque entra a primar un derecho fundamental que es la dignidad humana, que cruza todos los derechos, como el derecho a la vida, etcétera, etcétera, en donde se plantea no solamente la dignidad humana, sino los derechos fundamentales, el derecho a la salud y muchas otras cosas. Entonces la diferencia en términos es que la del 86 propugnaba por un Estado de Derecho, y la del 91, pues teóricamente, como lo plantea usted, propugna por un Estado social de derecho, porque cabalga sobre ella la dignidad humana, los derechos fundamentales y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Era esa pequeña observación. Sí, sí, la Constitución del 86, pues tiene toda la influencia de la filosofía política moderna. Y la filosofía política moderna habla del derecho, ¿cierto? Pero a veces el derecho separado de la ética, ¿sí? Porque hay personas que confunden que si cumple la ley, entonces es ético. Pero resulta que hay leyes que son inmorales, ¿sí? Que no son justas. Y entonces resulta defendiendo ese Estado de Derecho, leyes que a veces no son injustas, sino que son leyes que favorecen sobre todo a las élites, a los poderosos, ¿sí? Y entonces se quedó solamente en Estado de Derecho y habla de los derechos liberales y los derechos del individuo y los derechos tradicionales, pero ya en la Constitución del 91, como la conciencia sobre los derechos históricamente ha ido progresando, entonces van apareciendo nuevos derechos porque la gente se da cuenta de que tiene otros derechos, entonces ya hay derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, y entonces ya aparecen los derechos sociales, ¿sí? Los derechos de las comunidades, derechos, porque antes eran derechos solamente del individuo, porque es que la política tradicional moderna se fundamentó fue en el individuo y no en las comunidades, cuando lo primero que existe es la comunidad y no los individuos. La sociedad no apareció porque un individuo salió de distintos lugares y se unieron y formaron la sociedad. No, el hombre siempre ha vivido en sociedad, en comunidades, y dentro de las comunidades es que se desarrollan los individuos y las personas, ¿cierto? Porque un individuo solo no puede desarrollar ni crecer, crece en una comunidad. Entonces lo primero es la comunidad y después el individuo dentro de las personas. Por eso, bueno, y entonces ya la Constitución del 91 definió ya muchos derechos. Ya es una parte, un capítulo largo de la Constitución del 91 es la cantidad de derechos, y además porque los seres humanos tenemos muchos derechos. El problema es que a veces se han olvidado los deberes, pero todo derecho es primero los derechos, pero automáticamente a cada derecho le corresponde un deber, ¿cierto? De que los otros deben cumplir hay que cumplir los derechos de los otros, y esos serían los deberes. Hay que articular derechos y deberes y obligaciones. Exacto, y entonces ya se ha avanzado más.
pero esta política de la liberación desarrolla mucho más ese campo del derecho, porque hay que articular realmente la ética, es decir, que el derecho debe ser plenamente ético, no separado de la ética. El positivismo habló de un derecho que no tiene nada que ver con la ética, sino que los que tengan el poder y los poderosos hacen las leyes, y por eso resultan hablando de legalidad. Por ejemplo, yo cada vez que oigo hablar a Iván Duque, que dice que la paz con legalidad, ¿sí? Entonces él fundamenta todo su poder en la ley, pero desconoce que por debajo de la ley hay algo más fundamental, que es la legitimidad, porque la ley de pronto la hacen cualquiera, pero una ley solamente es legítima cuando parte de la comunidad política, de la participación democrática de todos, ¿cierto? Entonces, la ley tiene que estar fundamentada sobre la legitimidad, ¿sí? Pero Iván Duque desconoce la legitimidad, mejor dicho, porque no hay participación de todas las comunidades, ¿sí? Por ejemplo, se viola el cuarto principio de la ética de la liberación, que es el reconocimiento del otro. Entonces, y por ejemplo, el reconocimiento del otro significa reconocer al oponente político, ¿sí? O sea, porque el oponente político también tiene aspiraciones y también tiene otra visión de la sociedad, etcétera, y entonces hay que dialogar con el oponente. Y resulta que aquí a la oposición no la escuchan ni se dialoga ni nada, ¿cierto? Entonces ahí no hay realmente legitimidad, ¿cierto? Y además en la violación del reconocimiento del otro es que no falta el reconocimiento a los indígenas, el reconocimiento a las negritudes, pero por ejemplo el presidente le falta talla de estadista, porque el tipo nunca ha sido capaz de ir a hablar directamente con los indígenas. Y ahora, los jóvenes hoy, ¿quién va a hablar con los jóvenes? El Estado manda a la policía y quiere disolver todas esas protestas legítimas que hacen la gente. Entonces ahí nos falla la legitimidad. Pero esta nueva política coloca como fundamental y más importante que la ley es la legitimidad. O sea, o las leyes tienen que ser legítimas, pero la legitimidad es la participación de toda la comunidad política. Estamos, Gilardo, reviviendo y retomando constantemente la Constitución del 86, que su base precisamente era lo legal. Ahora, si vamos a hablar de legitimidad, pudiéramos considerar que todos los presidentes son legales, pero ilegítimos. Yo recuerdo que Gaviria fue elegido con 2.500.000 votos. Y así sucesivamente, lo que usted dice, la participación es lo que le da legitimidad y el sello legítimo a una elección de esa. Entonces, si nosotros miramos, todos son legales, porque ganan, pero son ilegítimos por la falta de participación. Sí, casi todos los presidentes de Colombia tienen en duda la legitimidad, ¿cierto? Porque por tanta abstención también, la abstención es el pueblo que no participa, y no participa porque está decepcionado de la política, o ve la política como corrupta, y no quieren saber de nada de política. Y entonces, y después participa, digamos, el 50%. Pero como hay varios candidatos y no todos los candidatos son elegidos por todos, entonces resulta un presidente elegido por el 25%, ¿cierto? Pues sí, ganó y es legal que haya ganado según la ley del 86, pero está en duda la legitimidad porque no hay la participación de la mayoría de la población, claro. Y eso ha sido un problema histórico en Colombia desde hace 200 años, de que no ha existido verdadera legitimidad en el poder.
y porque se tiene un poder de dominación, ¿cierto? Bueno, bueno, ya hemos hablado de la siguiente diapositiva, que yo la llamo la fetichización, absolutización y divinización de la potestas en Colombia y en muchas partes, ¿sí? ¿Qué es la fetichización, absolutización? Usted como que va a entrar a uno de los integrantes de los nuevos vocablos para la Academia de la Lengua. Sí, fetiche, ¿no es cierto? Fetiche es un ídolo falso, es un dios falso. Viene de fetiche. Cuando se hace una estatua de oro y se le adora, eso es un fetiche. Y eso es una fetichización de que, según la Biblia, el hombre construye un ídolo de barro con sus propias manos y después lo convierte en su Dios y se apostra sobre una construcción hecha por los mismos hombres. Esa es la fetichización. Para perder el tiempo, porque ahí no hay nada. Claro. Y bueno, pero entonces, ¿cuándo sucede la fetichización, absolutización y divinación? Ya lo hemos adelantado. Cuando las instituciones, cuando los gobernantes, los líderes y el Estado se creen que son el poder absoluto, se cree que son los soberanos, que se creen que son la fuente y la sede del poder. Entonces se creen dioses, ¿cierto? Esa es la divinización del poder y de la potestas, o sea, del poder delegado. Entonces ellos no se ven como delegados, sino como absolutos, ¿sí? ¿Usted recuerda, se fue Montesquieu, que el Estado soy yo? ¿Fue ese Montesquieu? No recuerdo, sinceramente. Eso fue el rey de Francia, Luis XV, Luis XVI, uno de los dos que dijo, el Estado soy yo. El Estado soy yo. El Estado soy yo. O sea, y después este poder yo lo recibí directamente de Dios, ¿cierto? Entonces se consideraban de que ellos recibieron del poder de Dios directamente. O sea, se divinizaron, se absolutizaron, pero como eso es un falso Dios, eso es un fetiche, es una fetichización, ¿cierto? Cuando se creen que son la potencia y someten y usan la violencia y excluyen al pueblo. Cuando se excluye al pueblo, ¿cierto? Y para poderlo controlar y como no pueden, entonces lo manejan a la fuerza y con la violencia. Entonces eso es un poder, y eso es un poder fetichizado que deja de ser poder, eso no es el verdadero poder. Entonces el poder se transforma y se transforma es en despotismo. Gildardo, pero para no ir tan lejos, por aquí en Colombia hubo alguien que decía, Colombia soy yo. ¿Y quién dijo eso? Exacto, eso es una fetichización del poder, ¿cierto? Entonces se cae en la tiranía, en el despotismo, ¿cierto? En la dictadura, esa es la dictadura, que eso no es poder porque la dictadura, la tiranía, el despotismo no tiene legitimidad, porque es una imposición a la fuerza donde yo no sé si todo el pueblo aprueba que hayan dictadores. Por eso algunos filósofos modernos, por ejemplo, Max Weber hablaba que el poder era dominación legítima ante obedientes, pero dijimos la vez pasada que eso ya era una contradicción, porque ¿quién quiere que lo dominen? ¿Quién quiere que lo esclavicen? No, pues tiene que, hay gente que prefieren que lo dominen, que lo esclavicen, porque dice, pues es la única manera que tenemos de poder sobrevivir, entonces no, aguantémonos, es mejor estar sometidos a que nos maten. Entonces admiten eso, pero esa forma de admitir la dictadura, el poder despótico, eso no tiene legitimidad, porque la legitimidad significa democracia, y la democracia significa igualdad, y significa libertad, significa autonomía, y que todos
autónomamente y con serios argumentos aprueben un poder, ¿cierto? Y eso no se da en la dictadura, no, ni nada, pero esas son la fetichización del poder, ¿sí? Y pues eso nos ha por eso yo coloqué eso ahí, absolutización y disminución del poder, potestas en Colombia. Bueno, aquí habla uno de temas delicados. Álvaro Uribe Vélez está divinizado, es considerado un dios, el máximo, ¿sí? Entonces, eso es una manera de fetichización del poder, ¿sí? En Colombia, los criollos, los hacendados, los terratenientes, la oligarquía, los grandes empresarios, sus partidos y parlamentarios han excluido y manipulado a los indígenas, a las negritudes, a los campesinos, a los pobres, a los trabajadores, a los opositores. Solo gobiernan para sus intereses particulares, ¿cierto? Entonces aquí pues se está haciendo una crítica, y la filosofía de la liberación hace una crítica a los poderes establecidos que son despóticos, que le falta legitimidad, ¿cierto? Y esa es la fetichización del poder, ¿sí? Hasta los alcaldes se fetichizan, ¿sí? Porque los alcaldes quieren llegar a la alcaldía, como esto se dañó, es para aprovechar su cuarto de hora, y su cuarto de hora es que si yo no llego allá, entonces ¿cómo me enriquezco? Y entonces aprovechan para gobernar para sus intereses particulares, hacer contratos y todo, pero que yo cómo voy ahí, y después para pagarle los favores a los que los apoyaron, sobre todo los que financiaron la campaña, y entonces gobiernan es para ellos, ¿sí? Y entonces se olvidan de la democracia y del diálogo, ¿sí? Y cualquier exigencia entonces la controlan es no escuchando, haciéndose los poderosos o utilizando la fuerza, la violencia, ¿sí? Ese estado que se cree la potencia, la fuente y la sede del poder se transforma en despotismo, ¿sí? Pierde el auténtico poder porque no tiene el consenso popular, no tiene el poder debe ser ético, el poder debe ser al servicio de la comunidad, al servicio del pueblo, debe ser humano, desarrollar la vida humana. Ese es el verdadero poder, la potencia que dijimos al comienzo. Pero si se pierde la legitimidad, pues eso ya no es poder, es dictadura, ¿cierto? Y bueno, la pérdida de legitimidad se pierde. Ahora, la legitimidad básica y primera es la aceptación democrática por toda la comunidad política. Esta fetichización del poder es la primera corrupción. La corrupción no es tanto que se roben el presupuesto, el erario público. Esa es la segunda corrupción. La primera corrupción es considerarse que ellos tienen el poder absoluto. Entonces esa es la primera corrupción, y es una corrupción ética, ¿sí? Pero la pérdida de legitimidad también, los malos gobiernos van perdiendo legitimidad, no solamente porque les falta aprobación democrática de la mayoría, sino porque dejan a mucha gente en la pobreza, aguantando hambre, atraso social, atraso cultural y todo eso. Entonces los malos gobiernos se vuelven cada vez más ilegítimos por la manera en que actúan. Y si son corruptos y roban, pues se hacen más ilegítimos, ¿cierto? Por eso se necesita renovar la política. Y esto es lo que la juventud de hoy debe entender para poder hacer un verdadero cambio, ¿sí? Un verdadero cambio. Ahora, el cambio
lo más difícil es cambiar a los que detentan el poder, a los poderosos, y entenderles que ellos no deben luchar por sus intereses particulares o por sus intereses económicos solamente y enriquecerse de manera ilimitada, sino que el poder debe ser para todos y para el desarrollo de la vida de todos y la participación de todos y que todos dispongan de los medios necesarios. Colombia tendrá como para todo esto. Pues yo sí creo, porque uno de los países más ricos en recursos naturales es Colombia. Y la posición geopolítica de Colombia en el mundo es envidiable. Otros países le tendrían muchas ganas a Colombia por la posición que tiene en el mundo, la posición en América, en el centro de América, con 2 mares, con selva amazónica, con llanos orientales, con 3 cordilleras que producen de todo, ¿sí? Aquí hay mucha riqueza. Y si esto fuera bien gobernado, deberíamos ser potencia mundial. Yo tengo amigos españoles y han venido aquí a Colombia y dicen, nosotros no nos explicamos cómo Colombia es un país de gente pobre, con tantas cosas que tienen en agricultura, en ganadería, en minería, lo que sea, ¿cierto? Pero claro, este país ha sido mal manejado y por eso estamos en esa situación de atraso y subdesarrollo, ¿sí? Y de atraso social y de dependencia económica y alienación cultural y violencia política, porque esto se ha manejado es como una finca desafortunadamente. Entonces, por eso hay que cambiar la visión de la política y entender que la política es algo noble, y algo grandioso. Es que la principal profesión debería ser la política, porque eso es buscar el desarrollo de todos. Y buscar el desarrollo de los pobres no quiere decir que los ricos queden mal, sino que la riqueza esté distribuida equitativamente. Y así los hijos de los ricos podrían vivir en este país sin miedos y sin temores. Pero los ricos tienen que sacar a los hijos para que vayan y a su familia que vayan a vivir a Estados Unidos, a Francia, a España, a otras partes, y aquí solamente tienen sus inversiones para enriquecerse, pero no pueden, y sus mansiones están militarizadas y acordonadas y hemos dicho, y que no pueden salir a la calle por el miedo a que los secuestren, que los roben y todo eso. Entonces, eso es porque es un país mal organizado. Entonces nos toca hacer toda una transformación. Pero una acotación. Yo tengo un hermano que es cura por allá en España, ahí cerca del estrecho de Gibraltar. Y él me cuenta que en ese sector la gente, lo máximo como que ha estudiado es el equivalente a 9º grado acá en Colombia. Segundo, que son química y biológicamente irrespetuosos y ordinarios. Tercero, que son sanguijuelas del Estado porque ellos no trabajan y son química y biológicamente flojos. Entonces no entiendo por qué ellos vienen a hacer recomendaciones y allá en España dice que mi hermano está muy decepcionado y pensaba que por ser Europa era una gente, digamos, decente, una gente intelectualmente avanzada, y una gente, bueno, no, es que son, perdónenme la expresión que les voy a decir, perdónenme todos, química y biológicamente agropecuarios, muy ordinarios. Entonces él está muy decepcionado, me ha contado que ese... Sí, claro. puede ser el sector donde él esté, pero de todas maneras pertenece a España. Sí. Hay de todo en la viña del Señor. Lo que pasa es que Europa progresó mucho, pues porque por todos los recursos que les llegaron de América, oro, plata, por toneladas, y después... Por el saqueo, por el robo. Por el saqueo. La dieta de los europeos se cambió no con el descubrimiento, sino con la invasión de América, porque
solamente las frutas nuestras superan todas las frutas que tienen los europeos, porque ellos no tienen papaya, no tienen guanábanas, no tienen mangos, no tienen muchas cosas. Entonces, cuando ellos encontraron esto, se les transformó la dieta y después con lo que al colonizar a América, al colonizar al África, al colonizar a Asia, etcétera, llevaron muchas riquezas y entonces pudieron progresar en muchos sentidos, ¿no es cierto? Pero uno encuentra allá también gente, por ejemplo, que en Dinamarca, por ejemplo, es un país muy desarrollado, pero es donde hay más suicidios, pues porque les falta humanismo, les falta otra visión. Y porque ya Edgar Morin, que es un filósofo francés, dice, no, ya Europa no puede dar nada más. Todo el avance de la humanidad vendrá desde la periferia, vendrá desde el tercer mundo, vendrá de América, vendrá del África para el futuro, ¿sí? Porque ya no dan más. Y sí, uno encuentra, y además en Europa todavía existe machismo. En España es un país donde hay muchos feminicidios y hay mucho racismo. Yo estuve 2 años en España y yo sentía la discriminación racial. Como yo estoy casado con una muchacha, una mujer hermosa y blanca, pensaban que era una española que había casado con un marroquí y decían que no merecía ese esposo por el racismo y la discriminación. Y se ven muchas cosas. Y además porque hay que esta filosofía política propone superar la modernidad, superar el colonialismo, superar el esclavismo, superar el machismo, superar la destrucción ecológica, es decir, caminar hacia otra edad de la historia y superar la modernidad y superar el capitalismo y el liberalismo y tener otra visión del mundo, ¿cierto? Llegar a esto, eso se demora, si fuera bien, unos 100 años. Si va mal, unos 200 años. Claro, porque como va el mundo actualmente, existe cada vez más concentración de la riqueza. La globalización, que es una cosa hasta muy buena, solamente favorece por ahí, sea mucho, al 15% de la población mundial y el 85% excluido de los avances de la globalización. Y como se está destruyendo ecológicamente el planeta Tierra, si no se solucionan esos dos extremos límites, esos dos límites a los que estamos llegando, en unos 200 años sería el suicidio de la humanidad. Por eso hay que pensar, entonces estas son líneas que nos muestran por dónde se puede avanzar. Ahora, pero cambiar esto, se necesita gente de altas calidades humanas, se necesita políticos éticos, pero cambiar esa mentalidad es difícil. Yo en estos días estuve en una reunión y hablé un poquito de esto y un señor decía, usted es un idealista porque la gente es mala, la gente es un bulto, me disculpan la expresión, un bulto de mierda, la gente tiene sus intereses y sus búsquedas y tiene conflictos sexuales y problemas. No, los hombres son malos. Es una visión negativa de la humanidad y cambiarle eso a la gente. Entonces hay que aprovecharse de uno y para sus intereses lo mejor que pueda vivir mientras yo vivo aquí en este planeta es aprovecharse de los otros. Eso es duro, ¿cierto? Bueno, pero yo creo, aquí yo tenía aquí como unas conclusiones. Ante la fetichización de las protestas en Colombia, crece la conciencia y la unidad política del pueblo. Hay que tener confianza de que realmente sí crece la conciencia política y social y de la justicia en Colombia. Porque, por ejemplo, en el 2018, en las elecciones que se eligieron a Iván Duque, más de 8 millones de personas no fueron manipuladas
y votaron autónomamente contra el gobierno de Duque, ¿cierto? Y después, en el 2019 o en noviembre de 2018 también se votó contra la corrupción, un proceso contra la corrupción donde hubo más de 11 millones de votos en contra de la corrupción, ¿sí? Pero como el límite era 12 millones, no ganó la corrupción y entonces continuó la corrupción, ¿sí? Y después, en el 2020, o en el 2019 también hubo un primer paro de mucha gente y tan grande, y no que la pandemia trancó todo eso. Y todo lo que hay actualmente es un despertar de la juventud y de muchos sectores que dicen, no, si esto hay que cambiarlo, eso hay que buscar otra manera de transformar esto. Es decir, va creciendo la conciencia, ¿sí? Lo que pasa es que se necesita ir insistiendo en estas ideas y ir mostrando más capacitación, dar más capacitación política para más o menos enderezar la visión, ¿cierto? Y confiar de que esto puede cambiar. Es la esperanza que renace en el pueblo, en las juventudes, para una auténtica política. Ha aparecido un nuevo sujeto sociopolítico y entonces tienen que aparecer nuevas maneras de organización democrática, ¿cierto? Y entonces eso va avanzando. Bueno, yo ya dejaría hasta ahí. Yo creo que si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si quiere, Gildardo, le leo. Lirio. Sí, a Lirio, que me gusta que le gusta sacar conclusiones. Sí. Primera. Quisiera, si me permiten, es que debo retirarme porque tengo una reunión con la Contraloría de mi trabajo. Ahorita a las 11:30 ya me voy a conectar. O ya estoy conectado, pero quisiera primero, Gildardo, agradecerle que nos refresque con sus conocimientos todas estas teorías que sin duda alguna han sido, pues digamos que como el meollo académico de los últimos 31 años en materia democrática. No podemos olvidar que la Constitución del 86 pues fue una constitución que rigió por más de 100 años y que la Constitución del 91 vino a suplirla de manera tal que cambió de una manera, pasamos de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Y eso implica que llegaron los derechos de primera, segunda y tercera generación. Y precisamente cuando usted habla de la fetichización de la política, bueno, eso no es más que una contraposición al Estado social de derecho, porque ese culto, esa